está sobre mí. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres. Querida familia, el Señor esté con ustedes. Hermanos, les anuncio el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios, y decían: ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: Sin duda me recitaréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Hermanos, por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Narra el Evangelio, amados hermanos, que Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Posterior a lo que acabamos de escuchar, se nota como el débil, vilipendiado y seguramente acosado por lo que les acaba de decir en plena sinagoga, de que él, como el hijo de José, confronta la humanidad con la que Dios está en medio de nosotros. ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: Sin duda me recitaréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Hay varios elementos y hay varios detalles que quisiera que comprendieran. El primero, pues al empezar por la parte final, qué bueno que Jesús no se aleje, pero Él se quiere alejar de aquellos ante quienes no obrará por la obstinación de su corazón, ¿cierto? Jesús no va a obrar en aquellos que tienen un corazón enceguecido, endurecido, y por eso
Ellos se sorprenden de que proclame en la sinagoga el texto del profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero no se resisten a comprender que Él es el hijo de José. Por eso Él les va a decir: seguro me dirán el refrán, médico, cúrate a ti mismo. Como quien dice: qué bueno que lo que estás haciendo en otros lugares lo hagas también con nosotros. Pero como Jesús conoce la profundidad de esos corazones hipócritas, deshonestos, traidores, entonces les pone el ejemplo de cómo el único leproso en tiempos de el profeta Eliseo fue Naamán el sirio, el único que fue sanado, y que solamente a una pobre viuda en tiempos del profeta Elías vino el Señor en presencia del profeta, como queriéndoles decir: ustedes no se merecen que Dios, que está tan cerquita, a través de mí obre prodigios y milagros. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Entonces es muy interesante este texto, porque en la parte inicial, cuando Jesús está proclamando el pasaje del profeta Isaías, Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Hasta ahí va bien todo, porque Él está proclamando lo que narra el libro del profeta Isaías. Pero nuestro Señor, en vez de, en aquel momento, los libros venían envueltos así como los libros eran en rollos. Y dice el texto que, y enrollando el libro, o sea, cogió la hoja donde proclamó el profeta Isaías, enrolló el libro y se lo entregó al que le ayudaba. Pero al final acuñó lo siguiente: hoy se cumple esta escritura que acabas de oír. Y como los que están escuchándolo son escribas, fariseos, son aquellos, como ya se los he enseñado, que creen que manipulan a Dios, entonces todos quedaron sorprendidos cuando Él les dijo que hoy se cumplían esas palabras. Puede ser que nosotros en muchas ocasiones nos parezcamos a esas personas. Tal vez no quisiera yo en lo peor, pero nos parecemos a aquellos en los que nos puede estar hablando Dios y no nos damos cuenta. Y queremos que Dios nos hable, y queremos buscar la palabra de Dios, porque necesitamos acierto en las pruebas que estamos viviendo. Y Dios nos habla y no le escuchamos. Jesús le habló a esa comunidad allí en la sinagoga y no lo escucharon. O sea que uno a veces deja que la palabra de Dios pase de largo. Y por eso vienen como todos los conflictos. Dios habla y no lo entendemos. Dios nos confirma cuánto quiere estar caminando con nosotros, y nosotros estamos aferrados a determinadas tradiciones y a cosas que no nos llenan. Dios está obrando en nosotros y sin embargo lo queremos alejar, como la gente alejó a Jesús de su vista. ¿Por qué? Porque no entendieron que era Dios hablándoles. Y uno tiene que superar esas, diríamos, durezas o terquedades, ¿no? ¿Eso cómo lo va superando uno? Con la ayuda del Espíritu de Dios. Por eso empieza precisamente el texto del rollo del profeta Isaías diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y yo creo que ahí todos tenemos que ser muy activos, pedir mucho Espíritu Santo,
pedir mucho espíritu de discernimiento, pedir mucho espíritu que ayude como en los momentos complejos de la vida. Fíjense un momento qué tan lindo como el de ustedes y como el mío. Estamos sintiendo que Dios nos habla, pero después el panorama, después de haber escuchado, fíjense dónde termina. A Jesús lo llevan, como decir, hasta la parte alta de arriba de la bomba de Cotrasana y después lo quieren tirar, lo quieren despeñar. ¿Por qué? Pues porque no han comprendido la palabra que ha puesto en sus corazones. Yo pienso que así es la vida. La vida tiene momentos de mucha tranquilidad como este, pero seguramente cuando tú llegas a tu casa encuentras una cantidad de conflictos, de situaciones difíciles. La paz que viviste en el templo, como la paz que Jesús está transmitiendo en la sinagoga, después se vuelve un conflicto y una guerra. ¿Cuándo? Cuando tus problemas quieren ser más que la grandeza de Dios que tiene que ir contigo. Los problemas se nos vuelven más inmensos. ¿Por qué? Porque queremos solo ver la vida desde el problema. Yo les he dicho en muchas ocasiones que queremos ser esclavos del dolor, esclavos del matrimonio que no progresa, esclavos del maltrato, esclavos del yo no soy capaz de irme y dejar este hombre así me maltrate como me maltrata padre. Yo a veces le digo a muchas mujeres, usted es muy guapa, esclava de tanto sufrimiento. Y también se lo digo a muchos hombres, estás esclavo de un amor que no prospera. Pide discernimiento, pide espíritu. Por eso el texto empieza con el Espíritu del Señor está sobre mí. Y yo pienso que un cristiano tiene que tener mucho espíritu para el acierto, para la opción, para la decisión. ¿Por qué empecé por el final? Atención, porque así el texto diga que Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba de ellos para que sigan en sus esclavitudes, para que sigan en sus tormentos de vida. Él ya les habló de Dios. ¿Y cómo habló de Dios? Qué lindo, anunciando el evangelio a los pobres, anunciando a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, anunciando la libertad a los oprimidos y el año de gracia del Señor. Eso es para liberar, eso no es para esclavizar, eso es para desatar, eso es para sanar. Esa es una palabra para tener gozo de Dios, y sin embargo la paga es llevarse a Jesús hasta la parte superior de la montaña con el fin de despeñarlo. Así le pagamos nosotros a Dios. Yo creo que esa no es la forma más coherente. Él se quiere alejar de ellos para que sigan en su sufrimiento, pero nosotros no podemos dejar que el Señor se nos aleje, porque si el Señor se nos aleja, volvemos a la oscuridad, volvemos a lo que nos destruye, desestabiliza, a lo que nos perturba en el camino. Y yo creo que los que hemos caminado no sé cuántos años, pero tal vez piensa, tú que caminas en la lucha de la fe, qué bueno que tú puedas decir, yo no quiero que el Señor se aleje de mí, por el contrario, que venga y abra camino en mí, que abra camino de conversión, camino de restauración, camino de glorificación. Yo estoy convencido de que cuando uno supera la esclavitud que perturba, uno después no quiere cambiar ese gozo de Dios por nada. Pero el diablo nos gana muchas veces esa batalla, porque todos los días te recuerda el dolor que tienes, todos los días te recuerda la amargura que tienes, todos los días te recuerda la tristeza que tienes, todos los días te recuerda lo malo que tienes.
Entonces, yo pienso que en ese orden de ideas es como lo que hay que comprender lo que es la posesión. Esa persona está poseída, pues no porque eche diablos, no porque eche pumarajos por la boca o porque expulse babasa y todos esos escándalos y fenómenos paranormales. No, una persona está poseída por un espíritu de estancamiento cuando no abre camino de conversión. Ven, qué bonita interpretación sobre una persona poseída, ¿cierto? La pereza no lo deja, el rencor no lo deja, no quiere abrir un camino de encuentro con el Señor, está paralizado. Y eso en el fondo, si uno vivió obstinado en eso, es el espíritu del mal el que lo está. Y no hay que decir que está poseído y bueno, que hay que hacerle un exorcismo. Y no, ese es un espíritu de posesión que no quiere que tú te abras camino a la gloria de Dios. Pero si tú abres el corazón a la gloria de Dios, entonces ya no te posee ese espíritu que estanca y frena, sino el Espíritu del Señor. Por eso el texto empieza diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Miren qué clase y qué diferencia de una persona poseída que se aleja y una persona poseída por el Espíritu que abre el corazón para que el Señor haga camino en ti. Ánimo, ánimo, que mi Dios nos dé fuerza para seguir en estas tempestades de la vida, donde todo es como lo refleja el texto. A veces la paz de aquí se confronta con la tristeza de allá. Ahí donde tienes que ser equilibrado en la gracia que Dios te da. Hermanos, sintamos más cerca el Espíritu Santo de Dios, que nos hará mucho bien. Amén. Madre mía, que estás en los cielos, envía consuelo a mi corazón. Cuando triste llora